Tema atrapante. De hecho, en la intervención del ministro de Economía, Gabriel Odone, hacía referencia a cómo esto, seguramente en mucho menos tiempo del que nos podamos imaginar, debería, en un país sensato, en un país normal, redefinir un montón de tareas, de tiempo que se dedica para algunas funciones en el Estado. Y en esto no estoy hablando solamente de pensar en un Estado más chico en cuanto a las personas, a las personas que trabajan del Estado, sino más eficiente. Después la cantidad de funcionarios no será cuestión de definirla de otra manera. Pero no cabe la menor duda que estamos ante uno de los cambios más drásticos en el funcionamiento de la humanidad y que rápidamente hay que ponerse a tono. Yo en algún punto me siento como mis abuelos con el desembarco de Internet, ¿no? Que a uno le costaba acostumbrarse y bueno, lo voy a tener que hacer. ¿Cómo le va, Eduardo Botinelli? ¿Qué tal, Nicolás? No ¿Cómo soy andás? tan veterano, pero es una herramienta a la que hay que agarrarle la mano, no es tan fácil. Bueno, no, es que irrumpe en distintos estados de la digitalización de las personas, ¿no? Es decir, con diferencias importantes desde el punto de vista etario, pero también desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del nivel socioeconómico, que tiene un punto de contacto importante. Pero entonces, lo que nos propusimos fue tratar de entender, de acercarnos un poco a cuánto se conoce y cuánto se está utilizando y para qué la inteligencia artificial declarada por la propia población, ¿no? Esto es una encuesta que hicimos durante el mes de agosto y septiembre para conocer cómo la gente se iba acercando a las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver la primera placa, que lo que muestra es la pregunta base, que es ¿utiliza herramientas que funcionen con inteligencia artificial? Y tenemos quienes usan, quienes no usan, y después quienes no saben o contestan. Bueno, el USA tiene dos barras. La más clarita es la primera parte de la pregunta, que es espontáneamente la respuesta de las personas. Es decir, nosotros le preguntamos si utiliza inteligencia artificial, el 46% contestó que sí y el 51% que no usaba. Pero después de esa pregunta le decíamos, bueno, la inteligencia artificial es, por ejemplo, la interacción con un chatbot a través de WhatsApp, mensajería o de herramientas de mensajería en páginas web, también las consultas en las distintas inteligencias artificiales que hay, digamos, regenerativas en el intercambio, la búsqueda de información. Bueno, a partir de eso, el porcentaje de personas que declara que usa pasa del 46% en forma espontánea al 75%. Quiere decir que hay mucha gente que la usa y ni siquiera es consciente de que está interactuando con la inteligencia artificial. Exactamente, aumenta 30 puntos prácticamente la cantidad de gente que declara usarlo cuando se le explica qué es. Esto probablemente tenga un crecimiento muy rápido en la parte espontánea. Pero también hay diferencias muy importantes en esto que hablábamos, en edad, en el nivel socioeconómico. En la edad más joven, la respuesta espontánea de utilización es del 64% y los mayores de 60 es del 22%. Es decir, es 3 veces más lo que declaran los jóvenes y la utilización ya con la asistencia, digamos, con la ayuda de cómo definirlo, es casi el 90% en los jóvenes y el 54% en los mayores de 60. Es decir, hay una brecha etaria importante también. No solamente esto que estamos viendo en términos de cuánto lo conocen espontáneamente y cuánto es en forma asistida, sino también en las diferencias etarias que existen. Esto que voy a contar es real, de verdad, ¿eh? El otro día, hablando con un legislador sobre el presupuesto, me reconoció que estuvo toda una mañana hablando de economía con ChatGPT. Bueno, interactuando sobre tendencias económicas, sobre... Digo, es una herramienta que empiezan a usar incluso a nivel del Parlamento para votaciones importantes. Sí, sí, o sea, es muy amplio el abanico que se puede utilizar, también siempre con los cuidados de que si está hablando de la economía uruguaya. Yo le transmitía a ese legislador que yo todavía no confío en la herramienta. O sea, a mí cuando le pregunto a la inteligencia artificial, y ahora seguramente vamos a ver para qué lo utilizan los uruguayos, yo como desconfío. Entonces vas a rechequear de nuevo de lo que te está diciendo y ya digo, che, ¿para qué voy a ir a la respuesta que me das? Y
voy a ir a chequear? Bueno, ahí... Tengo que hacer doble trabajo. Un dato que no estaremos en los gráficos, pero las 3/4 partes de las personas no es que desconfía directamente de la inteligencia artificial, pero no está de acuerdo con la idea de que la inteligencia artificial siempre dice la verdad o siempre dice los datos correctos, ¿no? Es decir, hay una desconfianza ahí arriba de la mesa, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la frecuencia de utilización. Es decir, no solamente, bueno, si lo usa o no lo usa, sino, bueno, a partir de este conocimiento, bueno, ¿con qué frecuencia lo usa? Bueno, y ahí tenemos también una distribución interesante. ¿Por qué? La mitad de las personas declaran usarla todos los días. El 40% varias veces al día, el 10% una vez por día. Es decir, bueno, cada digamos, como promedio, ¿no? No es que solamente... Sí, ¿no? sí. Y después tenemos un 24% que lo hace al menos alguna vez por semana, ¿no? O varias veces por semana o una vez por semana. Estoy en ese 24% y le diría varias veces por semana. Varias veces por semana. De manera ¿no? experimental. Bueno, esto probablemente, y también para el trabajo, empiece a incrementarse en el uso. Pero también acá tenemos una diferencia muy importante cuando vemos por edades o cuando vemos por nivel socioeconómico. El porcentaje de utilización diaria es del 63% en el caso de los más jóvenes de 18 a 34 años y del 30% en los mayores de 60 años. Es decir, es el doble la utilización diaria que tienen los más jóvenes de lo que tienen los mayores. Y en el nivel socioeconómico pasa lo mismo. La utilización diaria en el nivel bajo es del 38% y la utilización diaria en el nivel alto es del 70%. Entonces, tenemos unas brechas importantes, no solamente en el uso, sino también en la frecuencia del uso. En términos generales, hay una utilización masiva, importante, más de la mitad lo utiliza todos los días, las 3/4 partes la utiliza, pero además hay diferencias por edad y hay diferencias por nivel socioeconómico. Esto me interesa, lo que viene a continuación. ¿Para qué usan los uruguayos las herramientas de inteligencia artificial? Bien, y acá no nos vamos a encontrar con algunas sorpresas y otras no tanto. Es decir, más allá de la potencialidad que tiene el uso de la inteligencia artificial para distintas tareas, en realidad, básicamente, la primera herramienta utilizada es para la búsqueda de información o hacer resúmenes, o búsqueda de resúmenes de información, ¿no? Es decir, eso fue contestado por el 58% de las personas. O sea, usan inteligencia artificial, usamos inteligencia artificial como si fuera Google. Básicamente, como si fuera un buscador de información, con una dinámica distinta, con un diálogo, si se quiere, una interacción, pero básicamente, o sea, el primer uso que tiene la inteligencia artificial es para buscar información, el 58%. Después hay todo otro conjunto de utilidades que son utilizadas entre el 26 y el 29%, donde aparece la escritura de textos o generación de ideas. Ahí también lo uso. Las recomendaciones de compra, de qué música escuchar, de qué películas ver. ¿Qué voy a comprar? Bueno, o qué música... Casi 3 de cada 10 personas lo utiliza para eso. 3 de cada 10 personas le pregunta a ChatGPT si se pone ¿qué película me recomendarías? ¿Qué película me recomendarías? ¿O qué música se está escuchando? No tiene un amigo cerca. Y bueno, eso es un gran tema que se plantea, justamente. ¿Cuánto de acompañamiento hay a partir de estas herramientas de inteligencia artificial? Después, para editar imágenes, audios o videos... Yo fracaso con la inteligencia artificial. Sí. Nunca logré editar una imagen, un audio o un video con inteligencia artificial. Y la traducción automática también es una de las más utilizadas, con un 26%. Y después aparecen, bueno, con un 23%, la interacción en redes sociales, para utilizar filtros, para utilizar sugerencias. Esto va a ser revolucionario, ¿eh? Bueno, el 20% lo utiliza como, por lo menos, consultas diagnósticas vinculadas a la salud, ¿no? Es decir, bueno, conseguir información a través de aplicaciones, de portales médicos, para obtener diagnósticos médicos. Y los menos utilizados de las opciones que tenemos es la organización de agenda o recordatorios para el 16% y el 15% para atención al cliente o soporte virtual. Esto claramente mucho más enfocado en el mundo laboral. Para la incorporación de las tareas, ¿cómo se reparte? ¿La gente lo usa para su vida diaria, para su trabajo, para la educación? Bueno, ahí lo que vamos a ver es cómo la disposición que tiene la gente a utilizarla. Y ahí lo que vemos es que para las tareas de su vida personal o cotidiana es la que tiene menos predisposición
las personas a incorporarla. El 38% dice que está muy dispuesto o bastante dispuesto, un 16% en el medio, un 26% poco dispuesto y un 18% nada dispuesto a utilizarlo para tareas de la vida personal o cotidiana. No estoy nada dispuesto a que la inteligencia artificial me diga qué tengo que comer o qué película ver. Exactamente. Hay el segundo gráfico, el del medio, y el tercero. El segundo es utilizarlo para actividades laborales y el tercero es para actividades educativas o de estudio. Tienen el mismo volumen de predisposición. El 48%, casi la mitad, declara estar dispuesto o muy dispuesto a incorporar herramientas de inteligencia artificial para las tareas laborales o para las tareas educativas. Y se mantiene en niveles muy similares quienes tienen cierto rechazo o menos disposición a incorporar la inteligencia artificial para distintas tareas. Pero cerca de la mitad está dispuesto a incorporarlo con más frecuencia en su actividad laboral y en la actividad de estudios. Y esto también, lo que vamos a ver a continuación, es muy interesante y te voy a preguntar si la respuesta podía incluir más de una, si la consulta podía incluir más de una respuesta. Porque pueden coincidir varios sentimientos acerca de qué te despierta la inteligencia artificial. Puede haber varios de estos ítems. Exactamente. La idea era, bueno, qué palabras asocia a la inteligencia artificial y ahí aparecían una serie de menciones de la propia gente que nosotros codificamos en esas emociones. Y lo que vemos es que hay 3 grandes sentimientos asociados. El de la curiosidad, es decir, tratar de ver qué es esto. El de la desconfianza, que es el 48%, que dialoga un poco con esto de qué predisposición tiene para incorporarla en sus actividades, e incluso gente que la tiene incorporada y que declara también tiene desconfianza, y otro porcentaje, el 46%, le despierta interés. Y después se dividen el 26% que declara que la inteligencia artificial le despierta un sentimiento de esperanza y un 23% que le despierta miedo. Bueno, hay gente que dice que en unos años el tema de la expectativa de vida se va a extender muchísimo más porque a raíz de la irrupción de la inteligencia artificial la posibilidad de encontrar curas a las distintas enfermedades va a ser mucho más accesible para todos y esto va a estirar mucho más la expectativa de vida. Desde ese punto de vista hay una esperanza, llamémosle así. Ahí está la esperanza y después están quienes dicen que poco más que la inteligencia artificial son los robots que nos van a invadir y nos van a manejar la vida y despierta miedo, ¿no? Es decir, bueno, estamos en un lugar, en un momento trascendente, revolucionario en una medida importante y que la gente va incorporando, le va despertando resistencias, le va despertando la esperanza o el miedo o la utilidad o inutilidad para su vida cotidiana. Te hago la última casi como si fuera entrevista. Estamos a 4 años de las próximas elecciones. Sí. Estás analizando el tema de inteligencia artificial, la incorporación de inteligencia artificial básicamente procesa datos mucho más rápido. ¿Crees que en el tema del campo de las encuestas va a ser revolucionario también? Bueno, ya está siendo revolucionario en una parte y que está muy en discusión justamente entre la recolección de datos tradicional y la recolección de datos en forma artificial o datos sintéticos, que se llama que la construcción de datos a partir de modelos de carga de datos similares, ¿no? Bueno, eso está en discusión muy fuerte y probablemente a la velocidad que venimos, en 4 años ya va a estar probablemente en unas elecciones. Quizás la incorporación de datos pueda permitir, bajo inteligencia artificial, hacer pronóstico o que la manera de encuestar cambie. Una parte nueva de incorporación es probable que exista, no que descarte totalmente la forma tradicional. Por lo menos es lo que se está planteando hoy en la discusión en los distintos congresos sobre estos temas. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.